la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la licenciada Catalina Nosiglia, y por el CITEP, la magíster María Paflorio, y también su directora se va a agregar después, la magíster Silvia Andrioli. La estructura de la jornada será la siguiente. En la primera parte dirigirá unas palabras el señor decano de la facultad, el ingeniero Alejandro Martínez. A continuación, la directora de Asuntos Académicos, licenciada Catalina Nosiglia, y luego hablará María Paflorio. Y en la segunda parte, la ingeniera Silvia Zarralde nos comentará las pautas y lineamientos para el retorno a la presencialidad, y finalmente vamos a abrir un conversatorio para que todos los presentes puedan formular sus inquietudes sobre lo expuesto en las dos partes de la jornada. Así que bueno, muchas gracias por participar y esperemos que realmente sea muy productivo para todos. Bueno, ¿comenzamos, Alejandro? Sí, bueno, gracias, Emma. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse a esta actividad, que seguramente, como todas las actividades que hacemos ahora, quedan grabadas y a través del tiempo le irán viendo otros docentes y les servirá como insumo y como material para su actividad, ¿no? Algunas palabras que quiero hacer para enmarcar y poner en claro para qué nos juntamos hoy. En primer lugar, decirles que el Consejo Directivo, allá por la mitad de año de este año, encomendó al decano realizar un plan para justamente el regreso a la presencialidad. Ese plan en este segundo cuatrimestre del 2021 básicamente se centró en realizar actividades presenciales, como muchos de ustedes saben, que calificamos como esenciales, actividades presenciales que en la ingeniería no pudimos o remotizar o virtualizar o realizar desde una computadora a distancia, y nos centramos en ese tipo de actividad. Bueno, no voy a relatar todas las cuestiones, pero ustedes saben que la pandemia nos ha ido digamos, avanzar y después retroceder, ha habido distintos momentos, pero justamente hoy nos juntamos como para tener este ámbito de discusión. Realmente en la gestión nos gusta discutir con la mayor cantidad de actores posibles. Eso es un criterio y es un principio de organización y de trabajo de la gestión. Obviamente no se puede hacer de todo una cuestión discutible por siempre. En algún momento hay que tomar decisiones y hay que saber discutir entre todos y lo más participativo posible y con los actores que correspondan. Por eso a esta jornada invitamos a todos los docentes, están invitados, ya todos estuvieron invitados todos los docentes, y la verdad que hicimos esto en este devenir, digamos, de las cosas. Empezamos esto de la pandemia 2 años atrás, prácticamente en el primer cuatrimestre del 20, donde de un día para otro tuvimos que salir corriendo a tratar de realizar nuestras actividades docentes de una manera que muchos no estaban acostumbrados, no había material, había que adaptarse, había poca preparación en muchos casos para hacer esto que llamábamos educación a distancia. La otra vez recordando y un poco tratando de ubicarse en el tiempo, tenemos y teníamos especialistas en educación a distancia. De golpe parece que todos nos convertimos de alguna manera en especialistas en educación a distancia. No, había gente que trabajó durante muchos años en estudiar estas metodologías, estas formas, la pedagogía con estas maneras. Entonces, ahora tenemos que recuperar un poco, balancear todo esto que pasó, recuperar nuestra experiencia vivida, y ahora que viene el desafío del año 22 y fundamentalmente del primer cuatrimestre del 22, queremos discutirlo y queremos y tenemos la obligación de poner lineamientos, como le hemos llamado, a nuestra actividad. Para finalizar, se les ha repartido un documento que tiene dos documentos, un documento que ha trabajado el CITEP en su realización, con conceptos, digamos, que vuelcan ahí, entiendo yo, y lo van a decir la gente del CITEP mejor que yo, y Catalina, conceptos que se han ido algunos aprendiendo, otros seguramente venían de antes, pero ese es un documento que nos parece muy interesante que ustedes dispongan para poder profesionalizarse, digo yo, en esta cuestión o en estas cuestiones nuevas. Y por el otro lado viene la gestión, o
sea, no somos un laboratorio donde practicamos cuestiones de la enseñanza, sino que somos educadores y tenemos que volver al aula presencialmente con toda esta experiencia. Entonces tenemos la responsabilidad, ustedes como docentes, nosotros como docentes, pero también como gestión, de tratar de tener lineamientos comunes. Si no tuviéramos lineamientos comunes, esto puede ser de alguna manera situaciones donde cada uno va a hacer lo que le parezca y lo que le crea que tiene a mano y lo que haya conceptualizado o aprendido. Y realmente queremos que esto sea un fruto de un trabajo compartido y de una discusión compartida. Por eso lo de los lineamientos. Tenemos que respetar las normativas existentes. Las carreras tienen normativas, nuestras carreras son presenciales. Las conclusiones que hemos sacado en discusiones durante todo este tiempo es que es un gran valor que tenemos en la universidad la presencialidad. Nuestros estudiantes y nuestros docentes se encuentran a discutir un montón de cosas que escapan al aula exclusivamente, y al aula digo como entorno de enseñanza y además físicamente. Entonces la presencialidad, más allá de las normas y cómo están nuestras carreras formalmente aprobadas, tiene un valor muy importante. Entonces, la conclusión primaria es: toda esta educación a distancia y toda esta tecnología nos tiene que servir para mejorar esa presencialidad, y ese es un concepto que diría como fundamental. Los lineamientos los vamos a repasar en la segunda parte de la actividad, y son reglas concretas, son 2 hojas que esperamos que los docentes cumplan en su planificación docente. Por eso también estamos trabajando en cambiar el sistema de planificación para que los docentes registren estas nuevas situaciones que se van a ir dando en las aulas, para que desde la gestión, desde los lugares como el CETEC, podamos acompañarlos y podamos saber qué están pensando y cómo están pensando hacer las clases. Así que, de vuelta, el documento del CITEP y los lineamientos de facultad son centralmente los objetivos de esta reunión. Por último, agradecerles el esfuerzo que han venido haciendo todo este tiempo. La facultad ha acompañado y tratado de acompañar con la mayor esfuerzo, y la verdad es que hemos reorientado y orientado muchas energías en todo este tiempo para estar a la altura de estas circunstancias realmente que inesperadas, digamos, ¿no? Pero quiero agradecérselos porque realmente, como dijo la secretaria antes que estábamos hablando, no hemos detenido la educación pública, nuestros estudiantes han podido continuar recibiendo su formación. Es otra discusión sobre digamos, cómo se fue dando esa educación. La educación en ingeniería tiene mucho de práctica, y también eso lo hemos entendido, por eso declaramos esas prácticas esenciales. Pero realmente, en nuestro análisis, y esto lo digo con encuestas y con números que hemos relevado, hemos sorteado esta situación hasta este momento. Agradecerle en particular al CITEP, agradecerle a la secretaria Nosiglia, que se ha brindado siempre muy gentilmente y muy profesionalmente con su equipo a colaborar con unidades académicas como la nuestra, que está trabajando arduamente en modificar sus planes de estudio. Y eso es algo que, más allá de que se haya demorado, nuestra Secretaría de Planificación siguió trabajando, nuestros directores de carrera siguieron trabajando, muchos docentes siguieron trabajando a la par de todo este desafío, en seguir discutiendo cómo cambiamos nuestros planes de estudio para el futuro. Y eso me parece un valor muy importante. Así que gracias a Catalina, al equipo, al CITEP, gracias al CETEC, a Emma, que ha hecho un esfuerzo también, redoblado esfuerzo en este tiempo, junto a la gente de la Subsecretaría de TIC, de Tecnología, y en el medio tuvimos el EDUTEC, que creo que nunca mejor que hayamos tenido ese EDUTEC de esta manera, discutiendo en este momento para sacar buenas conclusiones. Así que bueno, los dejo para que podamos continuar. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, escuchamos a la licenciada María Catalina Nosiglia. Está muteada, licenciada. Primero, agradecer a la facultad que haya aceptado la posibilidad y que nos haya abierto sus puertas para dialogar con los docentes de la facultad. En general, dije al principio, tenemos la posibilidad de intercambiar con las autoridades, pero dado estos 2 últimos años de pandemia,
tuvimos pocas posibilidades de un intercambio más directo con los docentes de cada una de las unidades académicas. Este tipo de encuentros nos permite conocer las opiniones, compartir las experiencias, recoger las buenas prácticas y seguir inspirándonos para seguir pensando en conjunto estrategias que sean las más adecuadas para asegurar la mejor calidad de enseñanza en la Universidad de Buenos Aires, más en el marco de sus 200 años. La Facultad de Ingeniería, desde la gestión que encabeza el actual decano y con todo su equipo de gestión, se propuso objetivos muy ambiciosos que van desde una reformulación integral de los planes de estudios de la Facultad de Ingeniería. Por lo tanto, se planteó como uno de los objetivos esenciales, yo lo escuché al decano y al vicedecano cuando asumieron sus funciones, el hecho de plantear la necesidad de innovar en todo sentido en la Facultad de Ingeniería, empezando por la innovación de los planes de estudio. Tarea que, como dijo el decano, se postergó un poco, pero yo he visto muchos documentos, se han hecho muchas consultas y sobre todo lo más importante, que se han alcanzado consensos entre todos los docentes. Consensos que son difíciles. El consenso implica no hacer justamente valer mi opinión, sino intentar coordinar las opiniones de diferentes actores y de diferentes claustros, como es la característica del gobierno de nuestra universidad. También nosotros durante este tiempo intentamos, desde la Secretaría Académica, estar a la altura de las circunstancias. Fue un desafío muy grande de todas las unidades académicas, pero yo creo que de las secretarías académicas de las facultades y de la universidad en particular, porque lo que tuvimos que hacer cuando se declaró el ASPO a principios de marzo del 2019 fue asegurar al menos la continuidad de las carreras de grado y de pregrado. El posgrado también lo tratamos de resolver, pero el mayor desafío implicó indudablemente cómo asegurar la continuidad pedagógica de las carreras de grado. Todas fueron un desafío, pero aquellas carreras, como también dijo el decano, que tienen un alto contenido de trabajo práctico, de actividades profesionales como requisito para la graduación, implicó un desafío aún mayor. También sabemos que la Facultad de Ingeniería estaba preparada para esta circunstancia. Emma Abeleira, que la conozco desde cuando yo ingresé como secretaria académica hace ya más de una década a esta universidad, fue una de las primeras personas que nos entrevistamos justamente con la idea de innovar en las prácticas de enseñanza incorporando nuevas tecnologías. Casi tiene el mismo tiempo mi entrevista con Emma que la creación del CITEP. Y bueno, Emma había desarrollado muchas cosas en la Facultad de Ingeniería, incluso me acuerdo cuando se instalaron por un financiamiento que recibimos, cuando estuve el primer día en que se conectó un aula de FIUBA con un aula de Las Heras. No sé si alguno de ustedes pudo participar, bueno, era el decano Alejandro todavía, pero estuve en el momento, estuve en el Paseo Colón, en el momento en que se conectó por primera vez un aula de Alén con un aula de Las Heras. Desde ese momento, donde también implicaba una innovación enorme, que ya ahora está totalmente superada, porque indudablemente las tecnologías, y ustedes lo saben muy bien, porque impacta fuertemente en el ejercicio de sus profesiones, desde ese momento, donde la gran innovación y el gran objetivo fue conectar
ambos edificios a través de un aula virtual. Al día de hoy ha pasado mucha agua en este río vertiginoso que implicó asegurar la continuidad pedagógica incorporando prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías. Yo creo que la universidad estaba preparada para eso, no solo la facultad, digo, por el centro que ustedes tenían ya hace muchísimos años, sino también la universidad estaba preparada porque ya hace 12 años se creó el CITEP, y justamente el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía se creó anticipándonos a la necesidad de incorporar estas prácticas a la enseñanza en nuestra universidad. Y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, discutiendo en grupo, discutiendo con otras facultades, generando un conjunto de documentos sencillos, pero que iban al hueso, como vos decís, Alejandro. Nosotros no solo tenemos que reflexionar teóricamente, sino que tenemos que dar soluciones prácticas y urgentes a nuestras actividades institucionales y, en este caso, las actividades de enseñanza. Se generaron un conjunto de documentos que no solo, como dije también al principio de mi exposición, fueron utilizados por docentes de la Universidad de Buenos Aires, sino que en su capacidad, yo digo, de una universidad líder en el contexto nacional y, por supuesto, en el contexto internacional, como es la Universidad de Buenos Aires, los documentos generados por la UBA fueron de utilidad para toda la comunidad universitaria argentina. Muchas veces nos citan, esto que nos llaman a contar nuestras experiencias supone que estuvimos también a la vanguardia y a la altura del desafío que implicó la pandemia en términos de la enseñanza. Y estuvimos a la altura porque tuvimos la posibilidad de intercambiar con todas las unidades académicas y que nuestros documentos se ajustaran a la diversidad y a los desafíos muy diferentes que tienen cada una de las distintas unidades académicas. Vos me agradeciste a mí y yo les agradezco a ustedes, por supuesto, el esfuerzo de haber trabajado, y me agradezco, yo también soy docente en otra unidad académica, pero creo que los documentos que pudimos producir como orientadores para la discusión y que se tradujeron muchas veces en normativas que orientan las tareas de nuestras unidades académicas, fue el producto de este diálogo e intercambio permanente que ocurrió en estos 2 años. Y las nuevas tecnologías también lo permitieron. Yo a la mañana estuve, hasta la tarde estuve en Uriburu 950, donde está el CITEP. Ahora me vine a mi casa para poder conectarme. Vivo en Vicente López y River me dijeron que está por festejar. Yo soy de Boca, por eso River está por festejar el triunfo. Entonces tenía que venir rápido para poder conectarme y que el festejo de River no me interrumpiera en el trayecto. Pero digo, también estas prácticas nos acercaron y posibilitaron que hoy, un jueves a esta hora, 180 profesores casi estén conectados para compartir este intercambio. Lo más importante no es lo que digo, vaya a decir yo, sino probablemente lo que vaya a decir María Paz y también el documento que yo ya tuve la posibilidad de leerlo, me lo mandaron anticipadamente, que es un documento muy rico, muy complejo, muy diverso y con una multiplicidad de alternativas que implica que ustedes tienen que hacer esta planificación, sopesando justamente y evaluando qué de las prácticas que desarrollaron durante estos 2 años van a incorporar en su programación académica del año que viene. Me queda nada más que escucharlos y seguir dialogando cuando estas exposiciones terminen. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Emma, si te parece, sí. ¿Comienzo o querías decir algo? No, bueno, te quería presentar. Bueno, por el CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, nos acompaña, como había dicho antes, la magíster María Paz Florio. Y luego se va a integrar la directora Silvia Andrioli. Empezá, María Paz. Muchísimas gracias, María Catalina.
Bueno, muchas gracias. Y como ya empezaron a conversar tanto el decano como la secretaria académica, esta presentación intenta hacer y proponer un escenario reflexivo, que es un escenario que está realizado en conjunto, en diálogo con las distintas unidades académicas, de cara a pensar las estrategias y los propósitos didácticos del cuatrimestre próximo del 2022. Los desafíos más altos tienen que ver con las temporalidades, con los hábitats, con los tiempos y espacios distintos de los que solíamos habitar previo a marzo del año pasado. Si tuviéramos que poner en palabras lo que sucedió en marzo de 2020, donde se marcó un hito en la historia de las instituciones educativas porque se vieron obligadas al cierre de todos sus edificios como consecuencia de la pandemia. Y tenían un gran compromiso que tenía que ver con asumir el sostenimiento de la continuidad pedagógica por un periodo inicialmente incierto, pero que luego vimos que fue prolongado en el tiempo. Este quiebre en el modo en que hasta ese momento nos organizábamos como sistema educativo mostró un escenario inesperado y disruptivo, que necesitó del compromiso de todos los actores, en este caso de la universidad y en especial de ustedes, de nosotros como equipos docentes, para pasar rápidamente de una enseñanza en espacios físicos, en aulas, en distintos edificios, a una enseñanza que en ese momento se denominó enseñanza remota de emergencia. A partir de esa etiqueta para denominar a la enseñanza, es que se empezaron a resolver y a tomar decisiones a gran velocidad para sostener esa continuidad. Y en ese traspaso de la enseñanza presencial a esa enseñanza que se llamó remota, es que tuvimos que empezar a pensar en las plataformas y el diseño de las propuestas de enseñanza, en la comunicación con los estudiantes y cómo establecer interfaces para lograr que se pudiera establecer y continuar el diálogo entre los estudiantes y los docentes, la creación de contenidos, esta combinación también con clases en vivo y el diseño de las actividades y de las experiencias de aprendizaje. Si seguimos pensando y etiquetando distintos momentos de este continuo de la enseñanza, nos ubicamos en este año, en el 2021, donde fueron cambiando distintas características y elementos de esta enseñanza. Entonces aquí yo les quería proponer y le pido a Emma que me ayude a relevar lo que vayan comentando en el chat. Si en marzo de 2020 la enseñanza se caracterizó o se etiquetó como remota de emergencia, ¿cuáles son los términos que cada uno de ustedes ha escuchado para denominar a la enseñanza en este año? Quien quiera y quiera compartir su comentario, lo puede hacer en el chat y Emma, si me ayudas a relevar, que seguro va a empezar a surgir mucho intercambio en el chat para ir leyendo qué términos van surgiendo. Por supuesto, María Paz, sí, estoy atenta. Bueno, a ver. Bueno, acá proponen virtual, sincrónica, enseñanza virtual obligatoria, remota. Bueno, algunos se van repitiendo, ¿no? Bueno, claro. Asincrónica, distancia, autoevaluación, remota sincrónica, online. Bien. En 2021 mixta,
Exactamente, en 2020. No presencial, híbrida sincrónica, virtual sincrónica, asincrónica, completa fue esa. Exacto. Coincido con mixta, presencialidad parcial, no presencial. Exactamente. Fíjense con cuántos términos empezamos a denominar. En conversaciones pasadas, Katy se refería, por ejemplo, a la necesidad de empezar a constituir un glosario de términos para ver a qué nos referimos cuando decimos híbrido, cuando decimos mixto. Seguramente la concepción que cada uno tenga de esos términos sea diferente, tenga matices diversos. Y nosotros elegimos por lo menos 3 términos que caracterizarían a las propuestas de enseñanza durante este año y hay coincidencia con muchos de ustedes que compartieron los términos que encuentran, que referencian a este año. Y podríamos decir una enseñanza híbrida, una enseñanza combinada, integrada, donde si avanzamos un poco más y tenemos en cuenta el camino recorrido, las certezas, pero también la posibilidad de revisarlas, de formular nuevas preguntas, nos encontramos que en ese escenario híbrido, combinado, integrado, empezamos a sumar otros ingredientes que tienen que ver, por ejemplo, con la presencialidad. ¿Qué significa hoy estar presentes? Nosotros a esta misma hora, 7:32, estamos presentes en un espacio que es virtual, pero de manera sincrónica estamos 180 personas en este momento. Entonces, ¿qué significa la presencialidad? ¿Cuáles son las alternativas y las combinaciones posibles para lograr la presencialidad? Que ya será pensando en espacios físicos, pero también en espacios virtuales. Y también la posibilidad de pensar en escenarios flexibles que permitan tomar decisiones a distintos niveles para pensar estas nuevas propuestas. Y teniendo en cuenta esta idea de presencialidad, allá por los primeros meses del 2020, y desde ese momento nosotros venimos sistematizando la información desde el principio, estos conceptos también se fueron revisando. Conceptos de aulas híbridas, bueno, ¿qué significaban antes y qué pueden estar significando ahora? En ese momento, en los primeros meses de pandemia, donde la presencialidad estaba restringida, luego se empezó a abrir un poco a partir de la situación epidemiológica, a partir de la constitución de términos de aforos. Bueno, allí lo valioso era la presencialidad. ¿Cómo determinar esa escasa presencialidad física, cómo empezar a aprovecharla de manera de sacar su valor y de poder articular con propuestas y estrategias que se dieran a distancia? Entonces, en ese momento de los principios de la pandemia y casi por todo el año pasado, cuando hablábamos de pensar la enseñanza, pensábamos en estrategias de enseñanza presenciales y estrategias de enseñanza a distancia. Hace un momento, por ejemplo, cuando daba sus palabras iniciales el decano, se refería a algunas actividades que para la Facultad de Ingeniería son esenciales y son esenciales a partir de espacios de práctica. Entonces, bueno, ¿qué hacer con esos espacios? Entonces, en ese momento empezamos a construir una, digamos, organización arbitraria, pero con investigación por detrás, a partir de documentos que otras universidades, nosotros mismos u otros organismos internacionales como UNESCO y otros informes también internacionales, empezamos a constituir escenarios híbridos
en pandemia, agrupándolos en estos tres grandes grupos. En primer término, y recordando que el foco estaba puesto en, bueno, ¿qué sucede con esos espacios de presencialidad que se tienen que transformar? Entonces, si pensamos en una segmentación de estudiantes, esto es, en una organización por burbujas, donde se fragmente el grupo clase en general y se puedan establecer conexiones desde el hogar y conectarse y continuar las propuestas de clase desde allí, pensábamos en un modelo de integración, donde quizá tiene más resonancia tal vez con prácticas que ya veníamos desarrollando en distintas unidades académicas, que tiene que ver con actividades virtuales que se diferencian de las ofrecidas bajo modalidad presencial. Estas actividades, por ejemplo, podían ser las desarrolladas en campus virtuales. Muchas de las asignaturas complementaban sus actividades presenciales con actividades desarrolladas en campus virtuales, de modo que ambas estrategias se complementaban y enriquecían. Quizá cuando un grupo de estudiantes estuviera haciendo una práctica y asistiendo a laboratorios de manera presencial, otro grupo de la clase podía estar realizando otras actividades desde su casa o en entornos virtuales, y después hacer el enroque para que el otro grupo pudiera hacer la actividad en la que en un primer momento no estaba participando. Después, un modelo también referido a partir de la segmentación de estudiantes de paralelismo. Y esto es, se contempla la posibilidad de que un cierto número de estudiantes no pueda asistir por cuestiones de salud, por cuestiones de distancia, a poder concurrir por pertenecer, por ejemplo, a grupos de riesgo, por lo que entonces se propone replicar la misma estrategia y propuesta didáctica en la presencialidad de manera virtual. Si hoy lo trasladamos, por ejemplo, a propuestas donde podemos empezar a pensar que se complementen propuestas presenciales y virtuales, tendríamos que pensar en el trayecto del estudiante, qué sucede si hay una actividad que tiene presencial en la asignatura anterior y a la media hora tiene que presentarse de manera virtual en otra asignatura, ¿no? ¿Cómo se empiezan a articular las decisiones para asegurar que los estudiantes puedan acercarse a las asignaturas? Por otro lado, la simultaneidad, esto es a través de video streaming y el uso de entornos digitales, se propone en el mismo momento de trabajo un grupo, una burbuja que se encuentre en la presencialidad y otro grupo de estudiantes se encuentre en el mismo momento en otro espacio y que se puedan articular y dialogar entre sí e interactuar en esos dos grupos en ese mismo momento. Esta es una modalidad bien compleja que supone la complejidad de equipamiento e infraestructura, donde nosotros también ya hemos experimentado y explorado diferentes alternativas o niveles en esta simultaneidad. Y como decía hace un momento, y si tomamos este modelo de paralelismo, teniendo en cuenta esta segmentación de estudiantes, me voy hacia la segunda columna en relación con la autonomía de las y los estudiantes, donde, por ejemplo, el paralelismo autónomo permitiría ofrecer alternativas paralelas de propuestas de enseñanza, donde cada estudiante tendría la posibilidad de elegir la modalidad de cursada independientemente del contexto de pandemia. En este caso,
las facultades deberían o tendrían que ofrecer, por ejemplo, espacios o puntos de encuentro diferentes, de espacios comunes, por ejemplo, en donde le permita al estudiante, si está en el edificio y enseguida se tiene que conectar a una propuesta virtual, que tenga la posibilidad de conectividad y equipamiento para poder hacerlo y cumplir con la asistencia a esa materia. O cómo aprovechar en el tiempo, si pensamos en pandemia, la escasez de posibilidad de asistir de manera presencial a la facultad, cómo poder ofrecer espacios de tutorías personalizadas, organizadas a partir de días y horarios disponibles para poder asistir. Por otro lado, y también en relación con lo que comentaba el decano respecto de el tipo de contenido, también podemos pensar en escenarios de acuerdo a las especificidades por asignatura, y allí poder ver en función de la naturaleza que tiene el contenido de cada materia. Dependiendo cuál es el contenido de esa materia, poder pensar en propuestas que puedan tener mayor porcentaje, por ejemplo, de virtualidad, otras en donde es necesario un alto contenido de asistencia presencial por el tipo de práctica que requiere esa asignatura. Y eso me lleva a esta tabla de contenidos, que es una distribución por tipos de contenido que proviene de una adecuación de las propuestas por el SIN, en donde, de acuerdo a la naturaleza de los contenidos, es la decisión a tomar respecto del mejor escenario posible, el mejor espacio posible para poder ser ofrecido ese contenido. Y tenemos, por ejemplo, los contenidos referidos a un grupo A, que tiene que ver con prácticas en contextos físicos y sociales propios del ámbito profesional, donde se da en ámbitos extra áulicos. Por otro lado, materias relacionadas a un tipo B, que tiene que ver con prácticas en un ámbito que sí puede ser de aula, pero que implican la manipulación de instrumentos, de herramientas, de equipamiento sobre quizá seres vivos, en el caso de las facultades del área, por ejemplo, de las ciencias de la salud, o la intervención de otras personas, o equipamiento y manipulación que es posible solo encontrar en esos espacios físicos por las características que tiene ese equipamiento. Un grupo de contenidos que llamamos C, que tiene que ver con actividades prácticas que pueden recrearse mediante estrategias como el estudio de casos o el estudios por proyectos o de situaciones críticas, en donde se pueden presentar, por ejemplo, simulaciones y simuladores donde es posible acercar de manera verosímil esa situación a la práctica del estudiante y resolverlo, por ejemplo, en un entorno virtual. Y un cuarto componente, que es el componente de nombre D, donde se enfatiza el trabajo en torno a modelos y perspectivas teóricas. Si hacemos un continuo y en las materias del grupo A colocamos el mayor porcentaje de presencialidad hacia el tipo de materia D, esa presencialidad o ese tipo de contenido puede ser albergado o pensado más hacia los entornos virtuales, como son, por ejemplo, las prácticas teóricas. Hasta aquí un foco más en la pandemia, en donde la importancia de aprovechar los espacios presenciales tenía mucho peso. Ocurrió todo el 2020, seguimos hacia el 2021 y podemos llamar a este tiempo como
como post-pandemia, si bien todavía seguimos teniendo ciertos recaudos, pero de a poco los edificios se están abriendo y tenemos la posibilidad de pensar en estrategias de enseñanza de cara al primer cuatrimestre 2022, donde se combinen espacios presenciales y virtuales con más fuerza aún. Nos preguntamos qué puede permanecer de todo lo producido durante desde marzo 2020 hasta la fecha. ¿Qué es lo que necesita cambiar o transformarse, revisarse a partir también de la experiencia que transitamos? Y se trata de pensar en que son desafíos abiertos de esta enseñanza, de este tiempo que podemos llamar de pospandemia. Y decimos que son abiertos y para poder dar cuenta de esta apertura, elegimos capturar este documento, que si ven hacia la derecha es un documento que se creó a principios del 2020, donde un grupo de docentes empezó de manera colaborativa a plasmar ideas respecto de actividades que se podían hacer de manera sincrónica online, asincrónica online, y cómo esto queda abierto, lo abrieron a la comunidad educativa, y si hoy entraríamos a este documento, seguramente tuvo variaciones, porque es algo que se está pensando. Estamos ejerciendo estas estrategias didácticas al tiempo que estamos reflexionando. Va a la par estos dos procesos en los que estamos transitando. Y estos desafíos tienen que ver con el diseño de la propuesta de enseñanza, con pensar continuamente y reflexionar sobre las estrategias docentes, la posibilidad de articular con distintos perfiles que quizás hasta este momento no habíamos tenido la posibilidad de interactuar por distintos motivos. Al interior de los equipos docentes, ver la distribución de nuevos roles, de nuevas tareas, y ver en qué somos más específicos o en qué conocemos más para poder distribuirnos en función de nuestros saberes las tareas que tenemos entre manos. Cómo se organizó y manejó el tiempo, también un desafío abierto. Cómo interactuar si es que había burbujas o diferentes grupos de trabajo, la interacción entre el grupo de estudiantes, el seguimiento de los trayectos de los estudiantes, las dinámicas de participación, las estrategias de comunicación, y también el 2020 puso de manifiesto una gran preocupación y algo a lo que tuvimos que hacer también especial referencia, que tuvo que ver con los procesos de evaluación. Y en este foco en la pospandemia, ¿de qué hablamos cuando pensamos en estas propuestas de enseñanza? Y hablamos por lo menos en 3 dimensiones que se pueden poner en juego, que tienen que ver con escenarios de lo presencial y a distancia, con momentos o estrategias sincrónicas en relación con las asincrónicas, y la posibilidad también de pensar escenas de enseñanza en donde se pongan en juego diferentes lenguajes y plataformas. Y en esas escenas combinadas, que podemos pensar en esas 3 capas, pensando en una combinación de propuestas presenciales, propuestas a distancia, teniendo en cuenta diferentes lenguajes y formatos, y teniendo en cuenta la sincronía y la asincronía, porque pensar en propuestas virtuales no solo tiene que ver con pensar espacios sincrónicos como estos, sino también las propuestas de enseñanza virtuales pueden combinar, por ejemplo, estrategias de trabajo asincrónicas. Y en ese sentido, y si ponemos el foco en el propósito didáctico, podemos pensar escenas combinadas, por ejemplo,
para las explicaciones docentes. ¿Cuáles son las combinaciones posibles para asegurar la mejor propuesta para la presentación de contenido o para la elaboración de síntesis o para la apertura a nuevos temas que pueda dar el docente? Presentaciones de estudiantes a partir de trabajos o TPs que les hayamos propuesto. Bueno, ¿qué valor tiene, por ejemplo, presentarlo en un espacio sincrónico virtual o quizá un espacio asincrónico también virtual, pero que se desarrolle, por ejemplo, en un aula virtual, con la posibilidad de diálogo, de interacción o de registro de la propuesta? Y también pensar, por ejemplo, en distintos formatos, quizá un formato oral o tal vez una visualización o una infografía o quizá un recurso sonoro. Por otro lado, los diálogos colectivos. ¿Cuáles son las escenas combinadas para enriquecer estos diálogos colectivos y que tengan la posibilidad de desarrollarse en su mayor expresión? Quizá una sesión sincrónica donde pueda ser grabada y después esa grabación pueda ser revisitada, como está sucediendo en estas jornadas con quienes no pudieron conectarse a esta hora, pero sí están interesados y pueden volver a revisar la grabación. O nosotros mismos que estuvimos en esta presentación, queremos volver a consultar o a revisar o a pensar a partir de una vuelta a ver la jornada. Por otro lado, las interacciones individuales. ¿Cuáles son los mejores recursos para poder lograr una mensajería interna en el foro, en los mensajes de las plataformas para poder tener un contacto con ese estudiante de manera uno a uno? Algo que nos permite la virtualidad con fuerza, como característica de estos medios digitales, tiene que ver con las huellas, la permanencia de los procesos. Entonces, si pensamos en elaboraciones grupales, cómo, por ejemplo, es posible no solo conocer el producto final, sino ser capaces de tener un registro, una documentación de todo el proceso que fue realizando el equipo o el grupo de estudiantes para llegar a esa propuesta final. Y cómo, por ejemplo, la virtualidad puede ofrecernos ese espacio de permanencia, de huella, de documentación, distinto quizá a un espacio presencial en donde las presentaciones tienen un inicio y un fin a partir de la presentación final que haga el grupo. También pensar escenas combinadas para el seguimiento y la evaluación docente, y también las escenas combinadas posibles con distintos lenguajes y formatos, pensando en la presencialidad y la virtualidad y lo sincrónico al asincrónico para los espacios de evaluaciones entre pares. Nosotros decimos que estas experiencias de aprendizaje que nos toque diseñar tienen la característica de ser transmedia, que es, tomando un aspecto de este término transmedia, la posibilidad de hacer estas combinaciones que estamos conversando. Entonces, si pensamos en ubicarnos como diseñadores de esta propuesta, podemos hacer zoom a distintos desafíos en clave didáctica. Ya también después articularemos estas claves didácticas con otras dimensiones que tienen que ver con la tecnológica, con la institucional, pero vamos a ir en un momento nada más. Si recordamos estas escenas, y seguramente ustedes puedan recrear otras escenas, otras necesidades y otras situaciones que tienen que pensar cómo desarrollarlas. Nosotros elegimos algunas nada más, pero cualquiera de esas escenas de enseñanza que tengamos que desarrollar y diseñar,
tendremos en cuenta, por ejemplo, los agrupamientos de estudiantes y los roles, la conveniencia de la segmentación de estudiantes o de el trabajo en un solo grupo, pensar si es posible distribuir roles, tareas entre los estudiantes para llegar a un producto final. Todas estas cuestiones de tareas y de distribución de roles al interior del grupo de los estudiantes estará íntimamente relacionado con las actividades y los recorridos que compartamos, y nosotros tenemos que ser capaces de generar puntos de encuentro para que se desarrolle lo que queremos, estrategias para la toma de decisiones y ver para qué momentos de la clase, en función de la planificación que tengamos que hacer, son las actividades que vamos a ofrecer y las escenas que podemos construir. Y esas actividades estarán soportadas por distintas herramientas y plataformas. Y estos puntos de encuentro, que pueden ser para publicar contenido, para dialogar, para participar, para poder desarrollar diferentes habilidades, estarán en diferentes lenguajes y formatos en función de las necesidades. Y por otro lado, y en último término, en este zoom a las claves didácticas para pensar esas escenas, ¿cuáles son los canales para la comunicación? Si hubo un aspecto inicial en marzo de 2020 en el que especialmente empezaron a pensar los docentes a partir de la necesidad de la continuidad de la enseñanza, tuvo que ver con los medios para comunicar y tener contacto con los estudiantes. Entonces serán las mensajerías internas de los campus, murales colaborativos, hojas de ruta. De la manera que sea, es necesario que podamos transmitirle a los estudiantes qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos que ellos logren. Y eso debemos encontrar herramientas y dispositivos para comunicarlo de manera clara y asegurar la trayectoria de aprendizaje de los estudiantes. Y les decía hace un momento que la dimensión didáctica es una entre muchos aspectos a decidir y a articular en estos desafíos de pensar la enseñanza en estos contextos que podemos llamar híbridos. Y ahí hay distintas dimensiones y de alguna manera en las palabras iniciales, tanto del decano como de la secretaria de Asuntos Académicos, se estuvieron presentando. Uno tiene que ver con desafíos a nivel institucional, que tiene que ver con la revisión de la normativa, y la universidad está trabajando arduamente para revisar las resoluciones y los marcos que soportan estas propuestas de enseñanza para asegurar su efectividad, su validez. Por otro lado, análisis del currículum, los regímenes de seguimiento y evaluación, la disponibilidad tecnológica. La universidad ha hecho una gran inversión en cuestiones referidas a la conectividad, a la infraestructura, que también permiten seguir pensando en estas propuestas de enseñanza en contextos híbridos. Hace un momento también, en términos de normativa, o en minutos nada más, vamos a compartir esos lineamientos de la facultad en pos del primer cuatrimestre del año próximo. También desafíos que tienen que ver con los docentes y los procesos de formación, la posibilidad de actualizar o de enriquecer las competencias digitales, la familiarización con la tecnología, porque está claro que no sería posible llevar adelante propuestas de enseñanza en espacios en los que no conocemos y nos falta experimentar. Bueno, cómo generar
momentos para poder experimentar y desarrollar y producir en nuevos espacios para después también poder diseñar propuestas en esas plataformas que podamos experimentar. También a nivel de no docentes y cómo las prácticas de enseñanza también están acompañadas por procedimientos administrativos, de inicio, de seguimiento, de finalización, de gestión de la información, de procedimientos para desenvolvernos en los distintos espacios institucionales. Entonces allí también hubo y hay todavía una gran transformación de esos procesos que acompañan estas propuestas también que se desarrollan en el aula. También desafíos que tienen que ver con el equipo técnico, de asistencia técnica, de asesoramiento y consultas, cómo se transforman esos roles y esos espacios y cómo requieren del acompañamiento de perfiles técnicos para mantenerlos, para actualizarlos, para reemplazarlos, para colaborar en el desarrollo y en el funcionamiento de ese equipamiento. Y también, como actor importante, cómo plantear estos desafíos de nuevos espacios de enseñanza, teniendo en cuenta a los estudiantes, al conocimiento de las competencias digitales que manejan y también respecto de las expectativas de participación. Una de las primeras actividades que realizamos en 2020 fue una actividad en una charla similar a la que estamos teniendo ahora, en donde le preguntábamos a los docentes en estas propuestas que estaban diseñando qué es lo que esperaban que suceda. Y desglosamos ese gran interrogante en dos, en qué quieren decirle a los estudiantes y qué quieren escuchar. De alguna manera esa capacidad de escucha y esa posibilidad de relevar las expectativas de los estudiantes y de su participación también puede influir en estos nuevos diseños de estrategias de enseñanza. Y esto también se permea como dimensión la gestión de la tecnología. Y una gestión de la tecnología, como decíamos hace un momento, en donde, por ejemplo, la universidad hizo una gran inversión en recursos tecnológicos, es una gestión de la tecnología que se tiene que pensar a nivel de la institución, pero también al nivel de los docentes y también a nivel de los estudiantes, en donde este equipamiento tecnológico está relacionado con los espacios para la producción de materiales, para la construcción de aulas híbridas, para asegurar la conectividad en diferentes espacios comunes que tenga el edificio de la facultad, pero también en los hogares de docentes y estudiantes. Este equipamiento en relación con la alfabetización digital y los equipos técnicos de apoyo para lograr su funcionamiento y la distribución de tareas y especialización. Y en un nivel quizá más macro, donde también es necesario pensar en este desafío de diseñar propuestas de enseñanza en este contexto, pensar la heterogeneidad en términos de políticas educativas, culturas institucionales, tradiciones, experiencias previas en educación a distancia, diferencias en los niveles de inversión y en infraestructura, y también la desigualdad que está ligada directamente a brechas de acceso, de uso, de participación y niveles dispares de alfabetización digital, ligados también con propuestas
que sean abiertas y accesibles para distintos perfiles de estudiantes. Y ya para ir cerrando, pensamos, y con esta rueda comenzamos esta conversación diciendo que los altos desafíos tenían que ver con las temporalidades, los hábitats y experiencias distribuidas, pensar en que son configuraciones cronotópicas, ¿no? En relación con articular tiempo y espacio, en donde se nos presenta un momento de desafíos y oportunidades, donde es posible pensar estrategias intersticiales combinando estos espacios presenciales, virtuales, sincrónicos, asincrónicos, con distintos lenguajes y formatos, pensar las mediaciones y las transiciones, posibilitar la electividad o la flexibilidad de las propuestas en relación con los trayectos formativos que puedan ir pensando los estudiantes y seleccionando para su formación, y teniendo en cuenta el ecosistema tecnológico que supone estas decisiones. Hay una cita de Cristóbal Cobo y Hugo Pardo que invitan a pensar que estas propuestas de enseñanza tienen que ver con un diseño de una enseñanza transmedia, en donde se pueda tomar lo mejor de cada espacio, donde se pueda considerar la producción de contenido, tanto docente, pero también de los estudiantes, donde es posible tener en cuenta una curaduría de contenidos, porque se ha producido mucho durante este tiempo, y cómo eso es posible aprovechar para, bueno, asegurar las mejores propuestas de enseñanza posibles. Aquí voy a dejar esta presentación. Tiene la intención de abrir interrogantes, lejos de cerrarlos, para que podamos seguir pensando estas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Paz, la verdad muy completo y muy interesante, y también todas las participaciones de los docentes, ¿no? Que en el chat no han, o sea, al contrario, no se ha incrementado, y muy variadas respecto a la gestión de la tecnología, a las necesidades de infraestructura, de los diseños propios de la enseñanza, de las necesidades de los estudiantes de acuerdo a la posibilidad de que tengan trabajo autónomo o no, y tiene que ver también en qué situación de la carrera están. Es decir, bueno, muy completo este chat, que también lo vamos a guardar. Así que, bueno, muchísimas gracias, tanto a María Catalina como a vos, María Paz,